Hola amigos de YouTube, mi nombre es Kenny Aguirre, bienvenidos a esta segunda parte de la clase de Semiología General. La anterior vez nos habíamos quedado en este resumen sobre los 4 pasos del examen físico general: la inspección, palpación, percusión y auscultación. En esta clase nos vamos a enfocar en lo que es la inspección y vamos a evaluar todos los aspectos importantes de esta. Tipos de actitud. La actitud se refiere a la posición que el paciente va a adoptar para hacer que su mal se haga más llevadero. Lo podemos dividir en 3 grupos, como es la actitud erguida, las actitudes en decúbito y las actitudes en decúbito forzado. La actitud erguida es la posición de pie, donde nos vamos a basar en una línea de gravedad que va a pasar o se va a apoyar en las distintas articulaciones del cuerpo. En una actitud erguida normal, por ejemplo, la línea de gravedad va a pasar por las articulaciones del hombro, la cadera, la rodilla y los pies. Entonces va a pasar por acá. En el caso de la actitud cómoda, va a haber poco esfuerzo muscular y la articulación de la cadera va hacia atrás. Entonces la línea de gravedad va a pasar por ahí. En el caso de la actitud erguida militar, va a haber una fuerte contracción de los músculos espinales, de los extensores de la cadera y de los flexores plantares. Entonces la línea de gravedad pasa por ahí. Ahora, tenemos las actitudes en decúbito, que van a ser 3 actitudes básicas. La primera, que es la actitud en decúbito dorsal o supino, que es muy importante porque siempre lo vas a ver en las historias clínicas, o al redactar una historia clínica tienes que usar esta terminología, en la cual el dorso del paciente se va a apoyar sobre la camilla. Este se considera la más antifisiológica, además de que provoca lo que son los famosos ronquidos laringofaringios. Luego tenemos la actitud en decúbito prono o ventral, en la cual se va a apoyar la parte del vientre hacia el lado de la camilla. Esta es la mejor posición para dormir. ¿Por qué? Porque facilita lo que es la expansibilidad de los pulmones, además que nos permite la eliminación de gases. Luego tenemos la actitud en decúbito lateral, que puede ser derecho o izquierdo. Usualmente esta actitud la vas a ver en pacientes que tienen problemas pleurales o gástricos. Y por ejemplo, en este paciente que está en decúbito lateral derecho, lo que facilita es que se evita el peso del hígado y facilita el tránsito gástrico. Por ejemplo, el decúbito lateral izquierdo suele ser mal tolerado, excepto en pacientes que tienen hernia hiatal. Luego tenemos las actitudes que pueden ser en decúbito forzado. ¿Por qué? Porque su enfermedad, como ya habíamos dicho, el paciente instintivamente va a adoptar cierta posición que nos va a hacer pensar en ciertas patologías. A veces basta con solamente ver para darnos cuenta o hacer más énfasis en ciertos tipos de sistemas que vamos a ir revisando. Por ejemplo, tenemos un paciente en ortopnea. ¿Por qué se caracteriza la ortopnea? Porque la ortopnea es la posición del paciente sentado. Usualmente puede estar agachado sobre, abrazando lo que es un almohadón, porque usualmente estos tienen problemas o cardíacos o pueden tener problemas pulmonares. Entonces, si ves a un paciente que está durmiendo así, probablemente tengas que hacer más énfasis en la parte cardiopulmonar. Luego tenemos la posición genopectoral o en plegaria mahometana, en la cual el paciente está boca abajo, apoyándose sobre el pecho y las rodillas están dobladas sobre la cama. Usualmente esto lo vas a ver en grandes derrames pericárdicos. Luego tenemos otra actitud en decúbito forzado, que es el famoso gatillo de fusil, que es propio de procesos meningios, en lo cual lo vas a encontrar más o menos en esta posición. Si nosotros hacemos un esquema encima de esta imagen, pues tenemos que ser bastante imaginativos para imaginar cómo sería esta posición, ¿no? Después, tenemos las posiciones en decúbito forzado que son propios de la enfermedad del tétanos. Y esto es muy importante porque te lo pueden preguntar en tus exámenes de semiología y las vamos a ver. Primero, tenemos el opistótonos. El opistótonos se caracteriza, ¿por qué? Porque hay una fuerte flexión de los músculos espinales y también de los músculos extensores de los miembros inferiores. Entonces el paciente apoya la cabeza y los pies. Solamente esas dos partes van a estar apoyados sobre la camilla. Luego tenemos el emprostótonos, o el famoso tétanos en bola, en la cual va a haber una inclinación del cuerpo hacia la parte de adelante y va a formar como este arco, como una pelotita, en la cual por la contractura de los músculos flexores el paciente adopta esta posición similar a la posición fetal y hay una inflexión fuerte de la cabeza. Luego tenemos el pleurostótonos. El pleurostótonos es cuando el cuerpo se flexiona sobre uno o el otro lado. Es muy raro esto, pero también esto se llama también el tétanos lateral de Sauvages, o por intoxicación por estricnina también puede pasar esto. Y por último tenemos lo que es el ortostótonos. El ortostótonos, el paciente está tan rígido que se lo puede levantar de una sola pieza. También lo podemos conocer como el tétanos recto de la Rey. Entonces, todas estas posiciones son propias del tétanos, son actitudes del tétanos, excepto tal vez este pleurostótonos, que también puedes verlo en intoxicación por estricnina.
Luego tenemos dos actitudes muy importantes que seguramente lo vas a ver en la clínica y también suele ser pregunta durante el internado y en tus prácticas en semiología. ¿Cómo puedo diferenciar una decorticación de una descerebración? Primero, hay que tomar en cuenta de que la única diferencia que hay entre estas dos actitudes, porque ambas, si se fijan, están con una actitud bien rígida. Los miembros inferiores están hiperextendidos y los pies están muy flexionados, es que los miembros superiores, por una parte, en la descerebración van a estar alejados de la cabeza y van a estar hiperextendidos, mientras que en la decorticación van a estar cerca de la cabeza. Las manos se van a dirigir más hacia la cabeza. Otra forma de acordarse de decorticación, acuérdense que core es corazón, que las manos van a acercarse hacia el corazón. Es una forma que se pueden acordar. Entonces, descerebración hay hiperextensión. En la decorticación hay flexión del codo, hay flexión de la muñeca y hay pronación de las manos. Mientras que en la descerebración hay hiperextensión y hay pronación de las manos. Ahora, para que entendamos cómo es que funciona esto, cómo es el mecanismo, cómo es que el paciente llega a tener este tipo de actitudes, vamos a recordarnos de lo que es un poquito de anatomía, pero lo vamos a hacer bastante sencillo. Nos imaginaremos que esto es nuestro cerebro. Esto va a ser el tronco encefálico y tenemos que tomar en cuenta tres estructuras importantes acá. Primero tenemos a nivel de la corteza, lo que es corteza motora primaria. Vamos a tener más hacia el tronco encefálico lo que es el núcleo rojo, que lo voy a abreviar acá, núcleo rojo, y más abajo va a estar lo que es el núcleo vestibular. Ahora, acuérdense solamente de esto, que el núcleo rojo va a provocar los movimientos de flexión, mientras que el núcleo vestibular va a provocar los movimientos de extensión o hiperextensión. Y que la corteza motora primaria, que es esta de acá, va a inhibir al núcleo rojo y va a bloquear al núcleo vestibular. Entonces siempre están controlados por la corteza motora primaria. Ahora, ¿qué pasa en el caso de una decorticación? Va a haber una lesión a nivel de la corteza motora primaria, es decir, esto se va a bloquear, por tanto, el núcleo rojo va a aumentar su actividad, eso es lo que explica la flexión de las manos o de los miembros superiores y la hiperextensión del cuerpo. ¿Qué pasa en una descerebración? Tanto la corteza motora primaria como el núcleo rojo están bloqueados. Por ende, como no va a haber tampoco movimientos de flexión, directamente la paciente va a estar hiperextendida en este caso. Tanto miembros superiores como todo el cuerpo va a estar rígido e hiperextendido. Esta es una forma de entender por qué es que ocurre estos dos fenómenos. Ahora vamos a ver lo que son las facies generales. Las facies se caracterizan porque una facie es una expresión o aspecto o rasgos de la persona, tanto en su expresión facial como en sus características físicas. Y las facies generales se van a dividir en tres grandes grupos. Y lo vamos a ver según los distintos autores, qué tipo de clasificación se le va a dar a este tipo de facies. Entonces vamos a tener a nuestros tres personajes, que usualmente es lo que nosotros vemos en nuestra sociedad. Vemos tipos que son, según la definición clásica, pícnicos, atléticos y asténicos o leptosómicos. Ahora, vamos a ver la clasificación según Sheldon y Stevens, según Kretschmer, según Rostan y según Di Giovanni. ¿Qué nos dice Kretschmer? Concuerda con que la definición clásica sea pícnico, atlético y asténico. ¿En qué lo va a asemejar lo que es Kretschmer? Se lo va a asimilar al pícnico como a la figura de Sancho Panza. ¿Por qué? Porque predomina el diámetro antero-posterior. Mientras que al asténico lo va a comparar con el que es Don Quijote, porque en estos casos predomina lo que es el diámetro longitudinal. Entonces, los pícnicos tienen cara, tórax y abdomen anchos y gruesos, las piernas son delgadas y cortas y son usualmente calvos precoces. Esa es la definición que da Kretschmer. Mientras que dice del atlético, tiene fuerte desarrollo osteomuscular, el tórax es prominente y musculado, y este tipo de pacientes expresan lo que es seguridad y vigorosidad. En el caso del paciente asténico, lo compara, como habíamos dicho, con Don Quijote. ¿Por qué? Porque predominaba lo que era el diámetro longitudinal. Los hombros, fíjense que son más pequeños, son estrechos, y el pecho o el tórax es más aplanado, eso es más adecuado. Vientre no tiene grasa y las caderas son poco prominentes. Y la cara es alargada y la frente va hacia la parte de atrás. Ahora, ¿qué nos dice Sheldon y Stevens? Alguna vez van a encontrar esto, si en el caso también
Son del área deportiva los tipos endomorfos, mesomorfos y ectomorfos. También los ha denominado como los biserotónicos, los somatotónicos y los cerebrotónicos. Y nos vamos a imaginar el por qué. Los biserotónicos tienen baja estatura o los endomorfos y obesidad manifiesta. Son muy sociables y la sexualidad para ellos es secundaria. En caso de los somatotónicos, predomina lo que es el esqueleto, los músculos y el aparato circulatorio. Tienen resistencia al dolor físico y un alto instinto sexual sin inhibiciones. Estos son los clásicos que tienen de por sí un aspecto más atlético. Ahora, los ectomorfos predominan los sentidos y el sistema nervioso, en la cual ellos van a preferir la soledad, intimidad y pensamiento profundo. La psicosexualidad es precoz y viva. Ahora, Sheldon y Stevens, fíjense que ha dado un tipo de clasificación que también se lo usa en el mundo del deporte. ¿Por qué? Porque los endomorfos, si bien ganan volumen mucho más fácilmente, les cuesta perder grasa, mientras que en el otro extremo, los ectomorfos, les es fácil perder peso, pero les es difícil ganar masa. Mientras que los atléticos son los privilegiados. ¿Por qué? Porque ellos, así como ganan fácilmente masa, pierden también fácilmente lo que es la grasa, ¿no? Entonces, Rostam, por ejemplo, los va a clasificar a los pícnicos como digestivos, a los atléticos como musculares y a los asténicos o lectosómicos como cerebrales. Di Giovanni los clasifica como brevilíneo, normolíneo y longilíneo. Es muy probable que de todo esto que estás viendo aquí, lo que más vas a ver en el ámbito médico va a ser pícnico, atlético, asténico, endomorfo, mesomorfo, ectomorfo y brevilíneo, normolíneo y longilíneo, porque en ciertas historias clínicas usan la clasificación de Di Giovanni. Paciente brevilíneo o paciente normolíneo o longilíneo, tantos. Muy bien, vamos a evaluar ahora lo que es la conciencia y el estado psíquico. La conciencia se refiere a la orientación de la percepción de uno mismo, del lugar y de la respuesta a los estímulos tanto internos como externos. Para eso lo vamos a subdividir en dos tipos. La orientación autopsíquica, que es una orientación propia, y la alopsíquica, que se va a basar en la orientación tanto espacial como temporal. Para la propia, bastará con preguntarle cuál es su nombre, para la espacial en qué lugar se encuentra y para la temporal qué día es actualmente. A esto lo conocemos como las tres esferas mentales, tanto en la percepción propia del tiempo y del espacio. Ahora, en una historia clínica, si nosotros encontramos que estas tres esferas están conservadas, se puede colocar como paciente orientado en las tres esferas mentales. O también puedes colocar orientado en persona, espacio y tiempo. Según el compromiso que tenga el estado de conciencia, vamos a ver los grados de conciencia que van a ir afectando a estas tres esferas mentales. La primera, un paciente está lúcido cuando se encuentra estas tres conservadas. Cuando hay una confusión, hay un déficit de la orientación propia y hay una profunda desorientación tanto en espacio y tiempo. En la obnubilación, levemente conserva la primera esfera, se compromete la orientación temporal y lo que es la orientación espacial aparece más tardíamente. En el letargo o sopor vamos a encontrar mayor somnolencia, pero es antes del coma. Va a responder a estímulos mínimos, pero si cesan vuelve a dormirse. Un grado de estupor se refiere a que va a estar muchísimo más somnoliento y solamente va a responder a estímulos intensos. Y en el caso del coma no va a haber respuesta a estos estímulos. Para esto nosotros usamos la escala de coma de Glasgow, que evalúa un puntaje de 15 puntos basados en 3 criterios en el examen físico: la respuesta ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. Aquí te coloco una imagen más completa de lo que es la escala de coma de Glasgow de la revista Elsevier. Yo he tratado de resumirlo acá en palabras o en términos mucho más resumidos para que te puedas acordar, pero vamos a ir comparándolos porque básicamente es lo mismo. Si a la respuesta ocular es espontánea, son 4 puntos. Si te responde al llamado son 3 puntos. Si es al dolor, 2 puntos. Y si es ausente, 1 punto. En la respuesta motora vamos a evaluar sobre 6 puntos. Si él obedece una orden verbal, 6. Si localiza el dolor, 5. Si hace una retirada ante el estímulo doloroso que sea anormal, 4. Si hay una flexión anormal, son 3 puntos. Y aquí viene algo muy importante. Si existe una flexión anormal, nos está sugiriendo una decorticación. Es muy importante y puede que te hagan esta pregunta. Si extiende anormalmente, va a ser 2 puntos y nos va a sugerir una descerebración, que ya lo habíamos visto estos dos en lo que era la actitud. Ausente cuando no existe respuesta.
Mientras que en la respuesta verbal, si está orientado y te está hablando, entonces son 5 puntos. Si está confuso, 4. Si emite palabras inapropiadas, son 3 puntos. Si emite sonidos que son incomprensibles, 2. Y si está ausente, 1. Ahora, según el grado de respuesta o el puntaje final que te va a dar, podemos dividirlo en un grado leve de 13 a 15 puntos, moderado de 9 a 12 puntos y grave cuando es menor a 8 puntos. Cabe recalcar que el puntaje mínimo que un paciente puede obtener en una escala de coma de Glasgow son 3 puntos. Entonces, el grave se podría decir que es entre los 3 y 8 puntos. Otro aspecto importante es evaluar el estado de nutrición. Según los hallazgos que encontremos, podemos ver distintos tipos de estados. Por ejemplo, la obesidad, que puede ser de origen exógeno, que es por un aumento de la ingesta de alimentos, o puede ser de un origen endógeno, donde disminuye la capacidad metabólica. En la delgadez puede ser secundario a una disminución de la ingesta o un aumento del metabolismo. En el caso de la emaciación, hay un adelgazamiento prolongado de más del 25% del peso. En el caso de la caquexia, a la pérdida extrema de peso se le va a sumar la deshidratación. Esto lo podemos ver, por ejemplo, más que todo en pacientes que tienen patología cancerosa. Ahora, para clasificar lo que es los grados de obesidad, vamos a usar un parámetro llamado el índice de masa corporal, cuya fórmula es la siguiente. Índice de masa corporal es igual al peso sobre la talla al cuadrado. Ahora, según el resultado que te va a dar, lo podemos ir subclasificando en lo que es un sobrepeso si está entre 25 a 29.9, obesidad grado 1 si está entre 30 a 34.9, grado 2 de 35 a 39.9 y grado 3 u obesidad mórbida cuando es mayor a 40. Pero también nos puede ser útil calcular cuánto de porcentaje de grasa corporal tiene el paciente. Aquí te dejo una fórmula para que lo puedas calcular. Ahora, algo interesante es que con ayuda de la cinta métrica puedes orientar a tu paciente de que empiece a cuidarse la dieta midiendo el perímetro abdominal. Si en caso es mayor a 94 centímetros, ya te está alertando que el paciente puede estar entrando en un cierto grado de sobrepeso. Y en el caso de las mujeres, cuando es mayor a 80 centímetros. Si este ya supera los 102 en el varón y mayor a 88 en las mujeres, pues ya tiene que haber un nivel de acción para que el paciente sí o sí tenga que bajar de peso. Lo siguiente que vamos a evaluar es el estado de hidratación. Para eso tenemos que tomar en cuenta que el equilibrio hídrico en la cual los ingresos están en equilibrio con los egresos de agua y electrolitos. Mientras que en una deshidratación pues hay una disminución de los ingresos o un aumento de los egresos o de la eliminación de agua. Mientras que en una hiperhidratación o lo que conocemos como intoxicación por agua, el aumento de los ingresos no va a estar equilibrado con la eliminación de estos. Clínicamente, ¿cómo lo vamos a ver esto? Si en caso hay un equilibrio, pues no va a haber clínicamente nada, entonces va a estar conservado. En el caso de una deshidratación, lo podemos subdividir en deshidratación leve, moderada y deshidratación grave. Que también si nosotros vemos la parte de los electrolitos, puede ser isotónico, hipotónico o hipertónico. En el caso, por ejemplo, del hipotónico, significa que se está eliminando más electrolitos que agua, mientras que en el hipertónico se está eliminando más agua que electrolitos. Ahora, clínicamente, en una deshidratación leve vamos a encontrar sed y orina más concentrada. Esto en el caso más que todo de los adultos. Pero es muy importante conocer clínicamente cómo se va a manifestar una deshidratación en el caso de los niños. En el caso del niño va a estar muy irritable y las mucosas van a estar secas. En el caso de la deshidratación moderada va a haber sed excesiva, mucosas secas, oliguria, enoftalmia, es decir, los ojos se van a encontrar hundidos y la hipotensión ortostática. Debilidad y mareos y en el caso de niños ya no va a estar irritado, las mucosas van a estar secas, taquicárdico, oligúrico, es decir, disminuye lo que es la diuresis y en la anuria no hay orina. Los ojos y fontanelas están hundidos, es decir, hay enoftalmia y hay pérdida de la turgencia de la piel. En el caso de ser grave, pues va a haber una sed excesiva y confusión. En el caso de los adultos, taquicardia o puede haber también bradicardia.
Las extremidades van a estar frías y puede haber el signo del pliegue, en la cual le puedes pellizcar una parte de la piel y se queda como un pedacito de hoja, como cuando arrugas el papel. Y también puedes encontrar hipotensión marcada. Ahora, en el caso de los niños, va a ser lo mismo a lo moderado. También va a estar letárgico, no va a estar irritado, pero además de eso se va a encontrar un pulso rápido y filiforme. El paciente ya no tiene lágrimas. Hay taquipnea, es decir, la frecuencia respiratoria está muy aumentada, está cianótico, está de color azul, está hipotenso marcadamente, hay piel moteada e incluso el paciente puede llegar al coma. Ahora, en el caso de una intoxicación por agua o por hiperhidratación, puede haber síntomas leves como confusión, náuseas, vómitos o cefaleas, o graves como convulsiones, incluso llegando al coma. También podemos evaluar el estado de sudoración del paciente. En una hiperhidrosis es un aumento de la sudoración. La anhidrosis es una ausencia de la sudoración, mientras que una bromhidrosis es un sudor fétido. La urihidrosis se refiere al alto contenido de urea que va a tener el paciente y cloruro de sodio, en la cual nosotros vamos a ver la famosa escarcha urémica. Y esto le va a dar un olor característico a orina.